Bueno, aquí con la música se queda uno aquí ambientando directamente, desde luego, ¿no? El compañero Luis clavó también la música, nos dijo, ¿qué os parece? Y dijimos todos un poco un ok, ¿no? Entre varias músicas que estábamos eligiendo para este vídeo de transición. Y animadillo, animadillo, como todos los que estáis ahí. Lo comentado, si miráis en el programa, vamos a ir sobre programa 2 minutos por delante, por decir, en esa transición, porque vamos a conectar con el invitado que teníamos previsto para las 8:15 hora española, porque la anterior invitada, como he dicho, bueno, pues vamos a ver si lo podemos ajustar en algún otro momento, pero conectamos con él, con lo cual quiero desde aquí dar las gracias, Rodrigo Cárdenas, porque has conectado como al vuelo, no te he dejado ni respirar ese tráfico en Argentina, casi literalmente para poder clavarte en la silla en tiempo, pero es que te estaba diciendo hace ya un buen rato, vamos holgados, vamos con un poco de retraso, ese margen habitual, preguntas, esas cosas, y finalmente te he dicho, Rodrigo, ven a mí, literalmente lo antes posible. Básicamente ha sido así, se lo decimos a la gente porque aquí hay que compartir, como la trastienda es bonito de compartir también, ¿no? El decir, entonces, bueno, un placer, Rodrigo. Uf, eso ya yo te he dicho, tranquilo con el coche, o sea, pues la multa de la organización, si hay alguna que había cámara en ese. Ustedes la pagan en euros, no es nada. Nada, ya literalmente. Bueno, en nombre de la organización, muchas gracias porque tú eres un habitual también aquí en Intelcon, conectando y compartiendo tu conocimiento en otras ocasiones, con lo cual, Rodrigo, un placer que vuelvas por aquí, es a tu casa. Licenciado en Sistemas de la Información y cuentas con tantas experiencias y cargos docentes en múltiples materias, pero especialista en delitos informáticos, crimen organizado, todo, ¿no? La ciberdelincuencia y esas cosas, que podríamos rellenar, mira, ese colchón de tiempo simplemente leyendo parte de tu hoja de vida, de tu currículum, pero mejor que decir todo lo que hay, ponerlo en práctica. Porque encima tienes preparado una ponencia que para mí es un poco sorpresa, sorpresa, de qué nos vas a hablar, porque nos metemos de lleno con problemas digestivos. Así que hay que indagar muy bien, ojo ahí a todos los que nos estáis viendo, que entramos de lleno en problemas digestivos. Y entonces uno de, ¿pero de qué va a hablar? Bueno, va a hablar del campo de la materia del Congreso. ¿Pero de qué concretamente? Hay que quedarse a descubrirlo. Los que estáis en directo y aprovechando cualquier pregunta para luego el podérsela formular, aprovechando que está en directo podéis hacérsela en tiempo real, o aquellos que en su momento veáis el vídeo, lo mismo, problemas digestivos, hay que pegarse a la pantalla para saber exactamente qué nos tiene preparado Rodrigo. Así es que ya... Uy, a ver, pero un momento. La presentación. Sí, la tengo aquí, pero la he puesto y no me sale. ¿Te sale a ti la pantalla? ¿Estás en doble pantalla o algo? Porque, Rodrigo, la estoy pinchando la presentación y no la veo. La tengo compartida, incluso compartida con audio en una sola pantalla y yo la veo maximizada en mi pantalla. Ya, pues va a tocar hacer los términos informáticos que hasta ahora no eso, pero funciona muy bien. Deja de compartir y vuelve a compartir. Así será, no hay ningún problema. Claro, es un poco el dejar de compartir y volver a compartir. Venga. Pongo presentar, compartir pantalla, compartir con audio. Claro, ha sido tan al vuelo que la presentación estaba diciendo, bueno, a mí qué me decís, yo iba a entrar a las 3:15 en Argentina, 8:15 en España, ¿qué me estáis contando? Y entonces la presentación se estaba peinando, ¿no? Venga, sí, a ver, voy a agregar, mira, ahora sí, ya maximizas, ¿sí? ¿Lo ves? ¿Has visto? Sí, si quieres, mira, le das a la parte esta de ocultar del banner este para que no se quede visible así, perfecto. Entonces, Rodrigo, bienvenido a Intelcon, esta es tu casa. Cedo la palabra y adelante con esos problemas digestivos. Vamos a indagar a ver qué nos tienes por ahí previsto. Fantástico, muchísimas gracias por el tiempo y la paciencia. Buenas noches a Europa, buenos días, buenas tardes América, y si hay alguno en las Salautianas, espero que esté muy rico el desayuno. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán por qué problemas digestivos, y esto tiene dos simples razones. Cuando hablamos de inteligencia, y en particular de ciberinteligencia, nos nutrimos de antecedentes y de experiencias. Y muchas de estas son experiencias que me pasaron particularmente y tuve realmente problemas digestivos por esto. Así que le voy a tratar de exponer mi experiencia, mis dolencias, mis falencias y las falencias de otros que generaron estos problemas digestivos para que ustedes no los tengan. Entonces, la idea de hoy más o menos va a estar centrada en este índice: problemas de vocabulario específico, problemas visuales, problemas técnicos,
problemas temporales, en particular el concepto básico de la inteligencia, que es la oportunidad, y los problemas decisionales, que se corresponde con el concepto de pertinencia. Así que si les parece, obviamente si en algún momento del desarrollo de la exposición tienen alguna pregunta, lo gritan en el chat, a viva voz, de alguna manera por cucaracho me va a llegar, eso seguro porque la maestra de ceremonias me tiene rígido y me está gritando acá por el auricular, aunque ustedes no lo crean. Primer tema, problemas digestivos, problemas de vocabulario específico. Como estamos hablando de ciberinteligencia, estamos hablando en particular del universo de toda aquella actividad lícita o ilícita que se realiza en el ciberespacio. Y generalmente todo este tipo de actividad tiene, además del prefijo ciber, tiene mucho enraizamiento con la lengua anglosajona. Entonces hay mucho vocabulario en inglés y muchas personas no saben inglés. Hay que tener en cuenta que cualquier persona ahora que quiere ingresar en el mercado, que tiene menos de 35 años, que no sabe inglés, no va a ingresar. A no ser que sepa ruso, chino, japonés o algún lenguaje muy particular o muy difícil. Pero se da por ello que se sabe inglés. Saber el idioma natal más el inglés es algo totalmente común. Sin embargo, hay personas, y en particular en los casos que uno asciende la cadena de mando o la vía jerárquica o las personas con mayor nivel de decisión en una organización, sea gubernamental o no gubernamental, generalmente carecen de esta capacidad. Y cuando hablamos de cuestiones del ciberespacio, es donde más se nuclea. Entonces les voy a traer algún tipo de ejemplo al respecto. Cuando antes había el secuestro de una persona, es decir, que se la privaba ilegítimamente de su libertad, se la retenía y se pedía algún tipo de pago de rescate para liberar a esa persona a modo de extorsión, en las viejas prácticas, en la vida real, lo que se dejaba era una nota de secuestro, como ven en la pantalla, con recortes de letras, quizás de diarios, de periódicos, de algún tipo de publicación, para generar una frase y una oración donde decía, en otras palabras, tal persona fue secuestrada, la tenemos retenida, no damos pruebas de vida, tienen que pagar tanto monto de dinero en tanto tiempo, si no le mandamos como prueba de vida un dedo, una oreja, la nariz o algún tipo de cuestión. En este caso ven un simple ejemplo que tenemos su preciosa imagen, entreguen la pantalla de la lámpara si quieren volverla a ver. Pero claro, en materia de ciberespacio, esto se traduce en otro tipo de actividad y en particular a la que nosotros conocemos y hemos visto varias pantallas en varias exposiciones. Ya esto se habló durante Intelcom 2023, 2022, 2021, 2020 y en la historia se va a seguir hablando del tema y estamos hablando de cuando una pantalla se bloquea y hay un anuncio maximizado que le dice a la víctima, sea una organización gubernamental, no gubernamental o una persona de a pie como cualquiera de nosotros, que todos nuestros archivos han sido encriptados y que tenemos que pagar una suma X de dinero en algún tipo de criptoactivo o criptodivisa en un plazo determinado, porque si no, no solamente no vamos a poder acceder a esa información, sino que además esa información va a ser luego publicada en la red oscura. Y esto lo conocemos normalmente como ransomware. Ahora bien, ¿ustedes creen que todas las personas en la organización donde ustedes trabajan, en otras palabras, miren para arriba, miren para los costados y se van a preguntar si ustedes le comunican que hubo un hecho de ransomware, tanto en su organización como en la competencia, como en otro país? ¿Lo entienden? ¿Saben qué significa ransomware? ¿Saben pronunciarlo siquiera? Más adelante vamos a ver ejemplos de pronunciaciones raras que me he tenido que encontrar en mi vida. Pero ransom, acá es la cuestión clave porque ransom es la palabra en inglés que significa el secuestro. Lamentablemente, en particular en Argentina, he escuchado casos donde ciertas personas creen que la información realmente se sustrae de la computadora de la víctima, la computadora queda totalmente vacía, la encripción no existe, es un mero engaño, la información totalmente desaparece, el disco rígido queda totalmente vacío y quieren pagar realmente un rescate para que la información nuevamente se materialice dentro de la computadora. No me pasó una vez, no me pasó dos, no digo siempre, pero a veces tengo que repetir
qué significa ransomware. No es una palabra que quede fijada. Otro ejemplo más. Como ven, estos son fajos de dinero. Y obviamente en materia de ciberespacio, estos fajos de dinero se representan de otra manera, como criptoactivos. Ahora bien, existen las criptomonedas, los criptoactivos, assets, cryptocurrency, cryptomoney, crypto wallets, y hay un montón de vocablos nuevamente que están en lengua anglosajona, que si bien no solamente son difíciles de entender por una persona que no sabe inglés, sino que a veces hasta la traducción no es útil o no es direccional y no se comprende directamente lo que estamos hablando. Entonces, a veces es tratar de tener el esfuerzo y la paciencia de tener algún tipo de glosario de vocablos, frases, palabras o conceptos para tratar de explicar esto. Y son cuestiones que hay que tener en cuenta no solamente a nivel interno en una nación y en un país, sino a través de las relaciones internacionales y geopolíticas a nivel regional. Para la Argentina, en mi caso particular, tenemos el Mercosur, pero en el caso de España está el Consejo de Europa, la Comunidad Económica Europea, y podemos hablar a nivel de OEA y a nivel de ONU. Entonces hay que tener en cuenta que esto no solamente hace el quehacer diario nuestro, sino que hace las relaciones internacionales y la continuidad de estas alianzas estratégicas. Y si no hablamos todos el mismo idioma, va a ser muy difícil que las cosas se mantengan de manera equilibrada. Otra cuestión muy particular que seguramente todos saben qué es, y es la web superficial, la web profunda y la web oscura. En otras palabras, la Surface Web, Deep Web y Dark Web. Hay personas que le dicen Deep Web y Dark Web. Más allá de esa falencia lingüística, hay que entender algo en particular. No pueden confundirse la red oscura de la red profunda. Son dos tipos de accesos totalmente diferentes, con distintos tipos de información y distintos tipos de finalidad. Lamentablemente hay una gran confusión al respecto y como se tienen graves problemas de este tipo de vocabulario específico, es necesario hacer un poco de catequesis, si se quiere, un poco de concientización y capacitación para que todos hablemos el mismo idioma. Todos los que estamos seguramente participando de este evento, tanto del detrás de cámara como aquellos que exponemos en particular, o aquellos que están siendo asistentes, han escuchado este tipo de palabras, van a haber escuchado todo lo que sigue a continuación y me van a preguntar, ¿pero esto ya es sabido? Sí, es sabido por nosotros, pero no es sabido por todos y es parte de nuestro esfuerzo de reducir esa brecha del conocimiento. No podemos pretender que todos sepan todo lo que nosotros sabemos, porque nosotros estamos aprendiendo constantemente, todos los días, a medida que van ocurriendo cada uno de estos eventos, porque esa es la dinámica del ciberespacio y de cualquier tipo de conducta que se lleva en él, sea lícita o ilícita. ¿Y qué les parece esto? Seguramente ustedes ven esta imagen y automáticamente piensan en la sigla TIC. Por supuesto, tecnologías de la información y de las comunicaciones. Ustedes no saben cuántas veces tengo que explicar en el año 2023 lo que significa TIC. Es irrisorio, pero es verdad. Por supuesto, no todo el mundo sabe que la palabra RAP o la palabra láser, ambas son siglas en realidad. Pero TIC es una sigla, todo el mundo la conoce como tal, pero parece que todavía no queda fijado en el hipotálamo que esto es así. Es común que cada vez que uno tenga que escribir TIC, tiene que especificar que son tecnologías de la información y las comunicaciones. Parece novedad, pero no lo es. O quizás estamos hablando de ataques de negación de servicios distribuidos o totalmente direccional, o aquellos servicios que se pagan en Internet mediante planes por distintos montos, con distintos volúmenes de capacidad de envío de datos, y eso se los llaman IP stressers o booters. Booters porque una bota significa que lo patea. Pero si uno le dice a una persona que se están utilizando pateadores de páginas web o estresadores de direcciones IP, empieza el conflicto. ¿Cómo que les destresa una página web? ¿Cómo que se estresa una página web? Y a otras personas en particular que la palabra, la sigla IP, no la entienden por la dirección IP,
sino que la entienden por intellectual property, es decir, propiedad intelectual, con lo cual piensan que le están robando información privilegiada. Entonces, hay que entender nuevamente que el vocablo es muy común para nosotros, pero no es para todos. Lo único que uno le gustaría pensar es que con que lo explique una vez es suficiente, pero lamentablemente no es el caso. O por ejemplo, APT. Estoy seguro que todas las personas que acaban de ver esta sigla ya saben de qué hablo, tienen ejemplos en su cabeza, saben sobre las TTP, técnicas y procesos y tácticas de cada una de las APT corrientes o históricas, APT 34, APT 28, 24, Lazarus Group, etc. Esto no es la Asociación Portuguesa de Tenis o la Asociación Profesional de Tenis o la Asociación Paraguaya de Taekwondo. No, esta es una sigla internacional aceptada por todo el mundo ciber, que esto significa amenazas persistentes avanzadas. Es un glosario ya básico. Lo estableció el INCIBE, lo estableció el Centro Criptológico Nacional en España, a través del CNI, ya está homologado, en todo el mundo se habla así, pero no todo el mundo habla así. O como nos dicen algunas personas, ustedes los técnicos. O por ejemplo, esta pequeña palabra, una de las tantas técnicas de ingeniería social, phishing. ¿Saben cómo he escuchado que se pronuncia esto? Phishing, porque la H es muda. Phishing. No lo sé. Simplemente me cuesta entender cómo algo tan sencillo no se comprende, pero hay que tener un cierto grado de templanza, paciencia, continuidad para seguir avanzando y tratar que esta conducta ilícita sea algo normal de decirlo. Porque si uno lo traduce al castellano, pescando, tampoco suena muy profesional que digamos. O incluso puede darse que uno está haciendo algún tipo de mapa temático para demostrar algún nivel de riesgo, algún nivel de impacto, incidencia a nivel local, puede ser a nivel país, a nivel departamento, a nivel provincia, a nivel estado, a nivel localidad, a nivel barrio o a nivel global. Y uno tiene y realiza mapas, por ejemplo, de coropletas, de interpolación, de densidad o de puntos calientes. Y más adelante van a ver algún par de ejemplos al respecto. Pero lamentablemente no todo este tipo de vocabulario tan científico, si se quiere, tan específico, se entiende y se comprende qué significa. Entonces nosotros lamentablemente tenemos que hacer el esfuerzo de explicar esto de tal manera que con una sola vez la palabra coropleta quede fijada y se entienda qué significa. Vamos a pasar, continuando con los problemas digestivos, a los problemas visuales. Lo otro hablamos básicamente de comprensión, ahora vamos a hablar de un tema netamente visual. Enfrente de ustedes tienen una imagen que es muy simple, pero que guarda muchísimo impacto visual, y es porque acá ustedes están viendo los 256 millones de colores que detecta, identifica e individualiza el ojo humano. No todos los hombres tienen la capacidad de ver todos los colores, pero no importa. Acá están todos los colores que puede ver el ojo humano, que es como se desagrega la luz blanca en los colores que vemos típicos en el arco iris, el nivel de saturación, brillo o superposición y combinación de cada uno de ellos me dan este tipo de combinación. Por supuesto está todo lo que está en el infrarrojo y todo lo que está en el ultravioleta, más allá del espectro electromagnético, que no lo podemos captar, pero esto es lo que podemos ver. ¿Pero por qué es importante esto? Porque a veces nosotros queremos generar algún tipo de producto, como por ejemplo una estadística, un gráfico, estamos hablando de los mapas, estamos mirando un tablero de control, estamos tratando de darle algo de nivel de superlación, de entendimiento de impacto, y tenemos que elegir algún tipo de color en particular. Entonces tenemos que tratar de entender qué significa del otro lado, cuál es el impacto psicológico de algún tipo de selección del color cuando queremos hacer notar algo en un producto de ciberinteligencia.
Acá les voy a mostrar 3 rampas o barras de color conocidas internacionalmente. Estos son 3 esquemas diferentes que se utilizan generalmente para mostrar algún grado de nivel de incidencia, de impacto, de riesgo en particular en cualquier tipo de fenómeno. Bueno, primero vemos el esquema del semáforo y esto se debe a que parte por el verde, pasa por el amarillo y termina en el rojo. Simple, concreto, ningún tipo de cuestión críptica acá, se entiende totalmente porque, como estábamos hablando con Yolanda al principio, yo estaba pasando semáforos en verde y en amarillo para llegar en horario. Nuestro entendimiento respecto de lo que es un semáforo es sumamente lógico, rápido y monodireccional. El verde es lo permitido, precaución con el amarillo, cuidado, peligro con el rojo. No hay ningún otro tipo de valor que puede generar algún tipo de conflicto. El segundo esquema es el esquema del desierto. Y si ustedes se fijan, si ustedes miran fotos del desierto, y ahora la pueden buscar con el celular o la computadora, cuando ven fotos del desierto del Sahara, los colores de las dunas, de acuerdo a cómo es el nivel de incidencia del sol y las sombras, van a poder ver todos estos colores. Y por último está el esquema del mar, que pasa del blanco, pasa por el celeste al azul oscuro o el azul noche. Pero hay que tener algo en cuenta. Fíjense que tanto el esquema del semáforo como el esquema del desierto, lo que está es más leve o está más bajo en la escala de valores, está hacia la izquierda, y lo que está más alto en la escala de valores o con mayor impacto está a la derecha. Sin embargo, en el esquema del mar, el más azul es lo que está en la profundidad y el blanco está en lo que es la superficie, porque es donde hay mayor incidencia de luz. Cuestiones a tener en cuenta cuando se seleccione algún tipo de esta escala de colores. Y acá les decía los ejemplos de mapas de coropletas. Este es un mapa de coropletas donde cada uno de los polígonos, que en este caso son cada uno de los países de nuestro planeta Tierra, se le asigna un color de acuerdo a la cantidad de hechos que se dan en un campo en particular, y esto fue hecho con un sistema de información geográfica. Seleccionó unos números aleatorios. Fíjense que este es un mapa temático de coropletas donde se muestra la actividad hacktivista, dónde estaban las páginas web que fueron víctimas de actividad hacktivista durante el año 2023. A mayor cantidad de color y utilizando el esquema del desierto, en este caso en particular, se ven los hechos en el continente americano y en el continente europeo. Para agregar un poco más de sabor, también lo hice con el esquema del semáforo y se vería así. Fíjense que si ustedes miran cada uno de estos dos mapas que tienen los mismos valores, se comprenden de manera diferente. El impacto y la respuesta ante el estímulo visual es totalmente diferente. Y por último, lo mismo para el esquema del mar. Y esto podría traer confusiones porque parece agua, porque para nosotros tenemos fijado que el agua es de color azul. Y se puede confundir, obviamente, con los océanos Atlántico y Pacífico en la situación del continente americano, o del Mar del Norte, o el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Ahora bien, esto está todo muy lindo, está todo perfecto, se comprende, es tecnología, la usamos todos los días, somos informáticos, podemos aprender a usar una aplicación en 2 o 3 minutos, no hay ningún tipo de problema. Pero todas las personas son así. Imagínense un gráfico de este tipo. Esto es un gráfico sobre actividad hacktivista en el año 2022, realizado con el software i2 Analyst Notebook. Estas son los actores hacktivistas, las páginas web que fueron afectadas, las direcciones IP de los servidores y en cada país que estaba. Si ustedes realizan un informe y entregan esto como producto final, ¿es inteligible? ¿Es inteligencia? ¿Es ciberinteligencia? Sin lugar a dudas. ¿Es inteligible? No, la verdad que no, porque esto, además de ser acompañado por algún tipo de texto que lo explique en detalle, requiere un poco de nivel de zoom, si se quiere, o acercamiento. Así que bueno, ya que yo los digo, ¿por qué no se los muestro? Incluso con un nivel de acercamiento tampoco es claro. Yo entiendo que a veces el fenómeno, lo que queremos mostrar, que puede ser una maniobra de lavado de activos mediante criptoactivos o criptomonedas, o monedas de uso común y corriente, como pueden ser euros, dólares, yuans, yens o pesos de cualquier tipo de país, puede tener este tipo de complejidad. Y a veces hay que depurar los gráficos para hacerlos inteligibles, utilizar algún tipo de fuente, tamaño, color,
los enlaces con un grosor determinado, los enlaces de algún otro tipo de manera, pero tiene que ser fácil para comunicar. Cuando una persona, un decisor, y ya vamos a hablar del decisor, mira un gráfico o un contenido, tiene que tener una visión rápida del fenómeno o de lo que se le está mostrando, y lamentablemente esto no es claro en absoluto. Ustedes ya vieron colores, vieron nombres, vieron mapas, vieron gráficos, pero no todos ven lo que nosotros vemos. A la izquierda, esto es parte de un examen de daltonismo, les pido que cada uno de ustedes, a modo de juego y entretenimiento, y a la vez de concientización, traten de ver qué números hay acá en cada una de estas nubes de esferas o de círculos. Identifíquenlos, mírenlos, detéctenlos y digan en voz alta, en el chat o para adentro, qué números ven. Les doy unos segundos para que lo piensen y mientras tanto les muestro a la derecha lo que ve un daltónico. ¿Qué significa esto? Significa que no todas las personas van a recibir un producto impreso o van a mirar en una pantalla de la misma manera que vemos nosotros. He leído sobre casos, por ejemplo, de comisarios o de autoridades en materia de seguridad pública que recibían, por ejemplo, el mapa del delito o algún tipo de producto decisional, y como era daltónico, no veía los mismos colores. De hecho, si ustedes investigan un poco, hay un concepto que se llama safety colors o colores seguros, que no importa en qué impresora, de qué país del mundo y qué tipo de tinta se utilice, se va a ver el mismo color. La combinación de colores no siempre da lo mismo. El magenta de la Epson de Argentina no es el mismo magenta de la Epson de Francia. Ténganlo en cuenta. Pero fíjense que en un universo donde todos pensamos que todos vemos todos, no es la realidad. Cuestiones para tener en cuenta y para conocer cuál es el decisor y el consumidor de final de los productos, porque esto ha pasado. Pasamos a problemas técnicos. Y uno diría, pero ¿cómo un informático, alguien que se dedica a ciberinteligencia, tiene problemas técnicos? Y la verdad que estos son los que más ocurren. Como por ejemplo, me ha tocado particularmente imprimir, y ustedes deben estar diciendo, pero la gente no mira los documentos, los informes en un formato en pantalla. Fíjense la particularidad. Hay muchísimas personas de más de 45 años, a mí me han dicho que soy una persona mayor, con lo cual es muy difícil verme en qué rango etario ponerme, pero las personas generalmente de más de 45 años no pueden leer documentos en una pantalla. Sin embargo, están todo el día con el celular y pueden ver cualquier tipo de publicación sin ningún tipo de problema. Entonces me pregunto, ¿cuál es la dicotomía ahí? Pero no solamente es el tema. También quiero discutir el hecho que hay personas que piensan que uno imprime un documento y puede hacer clic en un documento impreso y puede hacer zoom, puede desplegar detalles, puede achicar la imagen. Seguramente muchos de ustedes están moviendo la cabeza diciendo que no puede ser, y hay otros que deben estar diciendo como un perrito en el tablero de un auto haciendo que sí, porque les ha pasado. Y por supuesto, incluso hay personas que se preguntan por qué si imprimo un video de YouTube no hago clic en play para que se reproduzca. Estamos en el siglo XXI con mentes y con personas del siglo XVIII. Entonces, en este periodo de transición es necesario hacer una transición también del conocimiento. O, por ejemplo, tienen que imprimir un mapa o un gráfico como los que estuvimos viendo en un plotter o una impresora de carro ancho y en el momento de impresión, porque es un ministro, un secretario de Estado, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el jefe del Ejército, el CFO o el CTO o el CISO o el CEO o cualquier tipo de persona en cualquier grado o función de cualquier tipo de organización y de pronto no hay papel en el plotter. O por ejemplo, y lo más típico, y esto seguramente no solamente ocurre en las organizaciones, sino que también en nuestras casas, que nos quedamos sin tinta para imprimir. Y como ustedes saben, muchas impresoras tienen la necesidad que cuando falta un color, no imprimen. Y no es que de pronto no voy a usar ningún tipo de
combinación con el color que no hay. ¿Sabes qué? No tenés 100, como aparece en la imagen, no voy a imprimir. No, pero no uso ese color, no me importa, no imprimo. Y no imprime. Y no hay forma de sobreescribir eso. Incluso hay veces que lo que no tenemos es color negro. Entonces le decimos al impresor que haga una mezcla de colores. Y como todos nosotros sabemos, el negro de una mezcla de colores no es negro, es color, no lo voy a decir, ya lo saben, ya se lo imaginan. Pero claro, uno se gasta en escribir un informe que sea inteligible, que sea lógico, válido, verdadero, con evidencia, con información, con gráficos de contacto, gráficos estadísticos, mapas, y realmente es algo de lujo. Es para un Grammy, un Emmy, un Tony y 14 Oscars. Y de pronto la impresora no puede imprimir en color, sino que puede imprimir en escala de grises. Y todo nuestro esfuerzo se fue tirado a la basura. Fíjense, en la rampa de arriba de colores podemos ver rojo, naranja, amarillo, lima, verde, cian, celeste, azul, lila, magenta y rojo fuego. Para los hombres, rojo, naranja, verde, verde, celeste, celeste, azul, violeta, rosado y rojo. Abajo, los mismos colores en escala de grises. Y empiecen a comparar lo de arriba versus lo de abajo. Por ejemplo, los dos rojos de los extremos tienen colores muy similares abajo. Y si ustedes ven el magenta y lo comparan con el celeste, también tiene colores muy similares. Lo mismo sucede con el cian y con el lima. Entonces, quizás a nivel color la distinción es notable, pero en escala de grises no lo es. Por lo tanto, también hay que planificar, cuando uno genera un producto, qué pasaría si me quedara sin tinta de color. Lo ideal es que no. Antes de comenzar algo, sí, por supuesto, conviene ir a la impresora, pero generalmente las impresoras en las organizaciones son recursos comunes que se van consumiendo constantemente. Y para el momento de una impresión, quizás no hay suficiente tinta en color y es que hay que imprimir en colores. O, por ejemplo, no hay internet. Y puede pasar que no haya internet o que la conexión sea muy lenta y no puedo mandar un mail, no puedo mandar el informe, no puedo adjuntarlo, no puedo mandarlo por algún tipo de medio o de plataforma. Simplemente no hay internet, se cayó un proxy, se cayó un hub, se cayó algún tipo de conector, algún router y nos quedamos sin conexión y ni siquiera puedo mandarlo a imprimir. Pero claro, todo esto sería muy gracioso si no fuera porque todo lo que estamos hablando funciona con un solo elemento. Y no podríamos trabajar si no tuviéramos luz. Y esto significa que en algunos países puede llegar a darse el caso que haya un problema con un conflicto de suministro eléctrico. En Argentina lo que sucede es que durante el verano todo el mundo utiliza aire acondicionado, porque tengamos en cuenta que en Argentina el verano es de alrededor de 38 grados, pero con la alta humedad que hay, la temperatura ambiente y la sensación térmica aumenta a 42, 45. En otros países quizás es más seco y es más soportable. Pero eso significa que todas las personas prenden los aires acondicionados de las 8 de la mañana del primer día de verano hasta las 8 de la noche del último día de verano y a veces se corta la luz en un barrio o en toda la ciudad o prácticamente en todo el país. Vamos con los problemas temporales y de oportunidad, que es con el penúltimo tema. ¿Cuándo tengo yo que informar que ocurrió un hecho? En el momento que se ocurre, tengo que dejar que ocurra para realmente demostrar que lo que he informado mes tras mes, año tras año, es realmente pertinente, que corresponde realmente mi generación de escenarios futuros y de prospectiva realmente acertaron. Cuando dije que iba a haber más ciberataques de ransomware, de mayor cantidad de actores de ciberamenazas de distintos orígenes, ¿era verdad? Si me pasa la competencia, como por ejemplo arriba a la derecha, ven la publicación de EY.com de Ernst & Young. Si yo soy Deloitte, KPMG o PwC y tomo conocimiento de esto, ¿ya mismo se le informa a la gente de sistemas? ¿Aprendo de esa ocurrencia?
o cómo sucede. Si yo soy, por ejemplo, un servicio médico, tengo un hospital o una clínica, o obtengo radiografías, o hago diagnóstico por imágenes o tomografías computadas, ¿tengo este encuentro y lo informo inmediatamente para tomar todas las contramedidas necesarias? ¿O dejo que ocurra para que realmente me den el presupuesto para implementar todas las salvaguardas o todos los controles para mitigar los riesgos? O peor el caso aún, imagínense, en la Argentina le ocurrió al Grupo Albanesi. El Grupo Albanesi suministra energía eléctrica y la distribución de gas natural. Eso está, de acuerdo a la legislación local, es parte de infraestructura crítica. Esto es un servicio esencial y básico. Esto no puede detenerse. Entonces pasamos de un mero hecho criminal a una cuestión que afecta a la población y a una nación por completo. O, por ejemplo, se detecta algún tipo de comportamiento anormal de un usuario o de varios usuarios dentro de la red o por medio de un acceso remoto. Venimos de la pandemia, donde todo el mundo accedía de manera remota y todavía hay organizaciones que se mantienen de esa manera. Hay otras que hemos vuelto totalmente día a día a sentarnos en la oficina. Pero si bien hay un umbral de comportamiento esperado, a veces hay esas excepciones. ¿Vamos a informar demasiado temprano y podemos tener falsos positivos? ¿O vamos a informar demasiado tarde cuando el riesgo ya se materializó, se explotó la vulnerabilidad y la amenaza está dentro de la organización? Son cuestiones para tener en cuenta. A veces la ciberinteligencia, como parte de la inteligencia en materia de oportunidad, muy temprano es demasiado temprano y muy tarde puede ser un segundo tarde. Como dice el refrán, si llegás 10 minutos antes, llegaste a tiempo, si llegaste a tiempo, llegaste tarde, y si llegaste 10 minutos tarde, no llegues. Problemas decisionales, es decir, en el caso de la pertinencia. Seguramente muchos de ustedes han visto la serie Avatar. Y estos son ustedes, el analista, lleno de esperanza y energía, en este lado. Y del otro lado, el decisor. ¿Quién es el decisor? El consumidor real del producto de ciberinteligencia. Y en el medio es por todas las personas que va a pasar el producto, donde no solamente va a ir como una cinta transportadora, como si fuese una valija, una maleta de un lado al otro del aeropuerto, sino que va y vuelve, pasa otro nivel, va y vuelve, pasa 4 niveles y vuelve 4 niveles. Entonces, desde que se genera el producto de inteligencia por parte del analista hasta que llega el decisor, tiene que pasar por tu jefe, su jefa, su jefa, el asesor junior, el asesor senior, la jefa de gabinete, la secretaria, el visitante que está tomando café, que seguramente está reunido con una alta autoridad y le tira el informe para que vea qué es lo que opina. El sobrino, que vino a visitarlo también, pero como sabe utilizar muy bien el celular, quiere ver su punto de vista. El acomodado, el que ingresó a la compañía o a la organización porque es amigo de, porque le hizo algún favor o porque le debe algo. El de mantenimiento, porque tiene que arreglar un cable, pero como el de mantenimiento cortó un cable y dejó la mugre, después viene el de limpieza, que de paso también le pasa el informe. También está el de recursos humanos, porque están evaluando el ascenso. ¿Y por qué no el de sistemas? Porque como esto es ciberinteligencia, es cuestiones técnicas, nada se entiende y volvemos a las diapositivas del comienzo. Bloque de preguntas, bloque de respuestas, estoy abierto a lo que necesiten. Muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por la paciencia y me encuentro a vuestra discreción. Yolanda. Aquí estoy preparadísima porque desde luego, ya has dicho, Ivana, la sorpresa ha sido desgranando y encajando en una charla un montón de detallazos que yo iba tomando nota, pero llega un punto en el que digo, ya, ¿para dónde tiro? ¿Vale? Porque son un montón de cosas, porque entramos en esa terminología que en tanto comparto contigo, ¿no? El hecho de, ¿no? Como estabas diciendo, hablamos sobre estas palabras, pero no todo el mundo habla así, ni comprende así. Entonces te digo, las TIC, cuando has dicho eso, es que es tan real, la muletilla. Y yo pensando,
no es lo mismo que explicar qué hay detrás de unas siglas, pero también yo soy muy insistente en la muletilla de nuevas tecnologías. ¿Cuándo van a dejar de ser nuevas las tecnologías de hace 30 años a las que les O las seguimos nuevas llamando amenazas, nuevas? lo mismo. Por la que vayan a aparecer. Quiero decir, son amenazas desde hace 20 años, son tecnologías desde hace 20 años y vendrán otras a las que sí que les podríamos llamar nuevas. Pero bueno, luego desde ahí te has ido a todo el desglose de los problemas visuales con la, ¿no? el panel de todos los colores, aunque los daltónicos entendemos que las personas daltónicas no hayan apreciado esa variedad de color, ¿no? De todo lo que había, pero bueno, problemas visuales, los problemas técnicos, problemas temporales. Has hecho un repaso súper detallado de un montón de cosas en las que te doy la razón absoluta, porque se entra a pelear en muchas cosas y hacer entender de a lo mejor querer ir ¿no? a la cima con cosas y como tú has dicho, gente que quiera que cuando le da a imprimir a un documento o a un vídeo, el vídeo no le reproduzca el play. No sé, son mil detalles que me he quedado, de verdad, me ha gustado muchísimo cómo has ido hilando, o sea, Gracias. perfectamente. O sea, que eso. Sí que es cierto que tenemos, o sea, yo he ido tomando nota, pero yo no sé si los que nos están viendo toman las mismas notas también, porque están O bastante tienen problemas calmaditos. Bueno, mira, digestivos también. o tienen problemas digestivos, ¿no? Están ahora en ese momento. Bueno, problemas digestivos, unos son crónicos y otros, o sea, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene problemas digestivos y acaba con el color ese negro combinado y con otros colores Tal cual. más negros. Bien. Tal cual. Fue comprendida la analogía, fantástico. Exacto, sí. Bueno, yo aquí espectadora tal cual, ya has visto que sí. Pero mira, Leonardo sí, el cual antes estaba también apuntando y tomando muy buena nota. Leonardo vuelve y dice, la burocracia latina atenta contra el entusiasmo del analista. Gracias, Rodrigo, y he tenido los mismos problemas digestivos tuyos y son compartidos por mucha gente, con lo cual el que hayas hecho ese engranaje es estupendo, ¿vale? Como dice el Mira, refrán, mal de muchos, consuelo de tontos, pero es más fácil compartir sí, una exacto, dolencia. sí, sí. Yo soy muy de refranes también porque es, vamos, es que se clava, la sabiduría popular la clava siempre, siempre, siempre. A ver, es extenso a todo, más allá de los problemas digestivos. Mauro nos está diciendo, ¿qué idiomas recomendarías aprender además del inglés para la ciberinteligencia? Tratándose de ciberinteligencia, cualquier idioma podría ser bueno para poder trabajar en ese campo, por Binario ejemplo. principalmente, Bueno, pero, sí, exacto. pero en lo que se dan en los fenómenos, obviamente ruso, aprender cirílico, y aprender algún tipo de lenguaje de la zona insular oriental, sea, Coreano, sí, sea también no. indonesio, Ah, sea bueno. tailandés o de alguna de esas Bien. zonas, sí, tiene mucha gesta. Sí, no, no, todo, y también, ¿no? Árabe, o sea, quiero decir, es que ¿a dónde delimitamos? Es que son tantas franjas, pero quiero decir, tratándose de ciberinteligencia, como tú has dicho, binario, ¿vale? Para entender, ¿no? Más allá de lo que los ceros y unos nos están diciendo, literalmente, inglés, ¿vale? Pero en ciberinteligencia cualquier idioma o idiomas que puedas dominar con soltura va a ser bienvenido y siempre va a sumar puntos, sea el idioma que sea, porque aparte de situarte como un buen profesional en ese terreno, analista, etcétera, el tener ese dominio de esos idiomas va a posicionarte en un punto de partida diferente, porque añades a tu idioma nativo, el inglés que estaba comunicando, el binario que dábamos por hecho, más el que sumes o los que sumes. Pero bueno, buena puntualización, como tú has dicho. Aparte hay que tener en cuenta, yo me acuerdo que hace 18 años cuando ingresé al lugar donde trabajo, ahora me decían, vos tenés que estar disponible en cualquier momento porque de pronto te dicen, te subís en un auto y te llevan para tener una reunión con algún tipo de autoridad gubernamental y a mí se me reían las mitocondrias. Eventualmente me sucedió y me ha pasado a tener reuniones donde pronto tenía alguien de habla anglosajona, alguien de habla hispana a la derecha y era como un interruptor. Le hablaba en inglés, le hablaba en La castellano, le Torre de hablaba en inglés, Babel, le ¿no? hablaba La en Torre de castellano. Babel. Y de pronto se vuelve normal y en materia de ciberinteligencia y cualquier tipo de actividad en el ciberespacio, la mayoría de las cosas están en inglés, pero muchas de las problemáticas que surgen, por ejemplo, en idioma ruso. Entonces, el valor agregado ahora es saber eso Sí, sí, y saberlo totalmente. O sea, pues, rápido. Y uno podría pensar, que bueno, utilizo el traductor de Google.
pero es como que habla No un se puede coger... roja, No, claro. no, quiero decir, a ver, vas a poder salvar, ¿no? Los muebles, como se dice literalmente en lo básico, pero un traductor, mismo lo que estamos diciendo hace un momento, hemos hecho una alusión a los refranes y a la sabiduría popular. Un traductor, tú le pones un refrán o una frase típica de sabiduría popular en ese idioma y no te lo va a traducir nunca al tuyo, pero No. vamos, no, nunca, jamás quiero decir eso por Por poner si un las ejemplo. moscas, for if the Pues flies. No tiene asidero. se van a quedar cazando moscas sin entender qué pinta esa frase ahí, o sea, literalmente, eso es así. Así es. Salva de las cosas básicas y el salvar la comunicación, ¿no? En todo esto. Y de hecho, bueno, pues la inteligencia artificial y todos los asistentes estos del poder en tiempo real, una traducción y tal, salvar los muebles en lo básico, en ese sentido. Pero para ser analista no es lo básico, es lo preciso. Entonces, lo que tú estás apuntando es muy acertado, obviamente. Mira, y con esta pregunta ya vamos a dejar al siguiente invitado para pasar. Leonardo nuevamente nos está diciendo, ¿recomiendas tener una guía visual de procedimiento ante un problema técnico o ataque cibernético? Dependiendo de cuál es el rol que uno tenga, una cosa es ser el rol del analista, que es un mero observador de la realidad, de los fenómenos que se están ocurriendo, que no es lo mismo ser un miembro de un CERT o de un SOC o de un CSIRT que tiene que responder, monitorear o implementar algún tipo de contramedido o salvaguarda teniendo en cuenta lo que se está ocurriendo en el ciberespacio o en el entorno tecnológico, que por ejemplo, en la evaluación del riesgo que se hizo a principio, hace 5 años y no se actualizó, eso había quedado como riesgo residual y de pronto la amenaza explotó esa vulnerabilidad y el riesgo se manifestó en alto nivel e inhibió cualquier tipo de operación. Por supuesto, sirve tener cualquier tipo de documento de procedimientos técnicas a nivel software o a nivel manual de acceso a manuales o cualquier tipo de documento o instructivo. Pero también es necesario tener un manual de buenas prácticas teniendo en cuenta el rol que uno tiene. Si uno es un analista, y era lo que yo hablaba en la cuestión de temporalidad y oportunidad, dejo que avance el ciberataque para ver si no solamente las víctimas son de algún tipo de industria o de algún tipo de sector en particular, o ni bien tomo conocimiento de un ciberataque que ocurrió hace 15 minutos, lo informo para que sea consumido. Porque si esto sigue proliferando, capaz que en media hora tengo que hacer uno que afectó a PwC, luego otro a Deloitte, o si estoy hablando de infraestructura crítica, primero un gasoducto, luego un oleoducto, luego un polioducto, luego a una refinería y de pronto, ¿y por qué no espero que sea muy probable, porque el patrón de comportamiento se da así, al final del día hago un informe de ciberinteligencia donde muestro que hubo 20 víctimas de un sector en particular? Sí, sí, no, es que depende... Se entra mucho en detalle, depende de, o sea, Depende todo de. es recomendable, pero depende de eso. Esto nos ponemos muy en plan gallego también, por decirlo de alguna forma, depende, ¿no? Y no es una lavada de manos, no soy Poncio Pilato, pero depende del claro, escenario que no tenga enfrente. claro, a ver, mal no puede servirte, pero depende de, necesitarás uno con mucha más, o sea, el procedimiento más desmigado y tal, y en otro más, como tú dices, a salvar un poco los muebles en ese sentido, y vas tirando y ya, ¿no? Y ya concretarás. Nunca viene mal, pero no siempre hay tiempo para todo y procedimental, ¿no? Todas las cosas así. A veces hay que Bueno, ser Rodrigo, raudo y rápido. totalmente, totalmente. Que no quita que luego después haya que analizar cómo poder mejorar para poder dar una mejor respuesta en esa rapidez, ¿no? Ante un incidente, por si se repite con características similares, etcétera. Porque eso es todo un aprendizaje, valoración, ¿no? De todo lo que del ciclo de inteligencia en revisión constante. Así es. Bueno, pues directamente, mira, tomo las palabras de Mauro, que está diciendo excelente charla, distinta, irreverente, Gracias. pero no menos interesante. Muchas gracias. Ya dijimos que detrás de los problemas digestivos iba a haber sorpresa porque era todo ver qué había detrás del título y ha hecho honor al título, desmigándonos un montón de cosas que nos pueden revolver. Depende del momento en el que se produzcan y normalmente no son buenos el que te encuentres con gente que la casuística que has estado desgranando. Bueno, Rodrigo, en nombre de la organización y en el mío, de verdad, muchísimas gracias por todo, no solo por el haber compartido conocimiento y que haya sido esa charla diferente y
tan gráfica a la vez, ¿vale? En ese sentido, de exponer esos ejemplos, sino también por esos semáforos que no tanto en ámbar, pero el haber, ¿no?, agilizado en ese momento, hemos clavado en tiempo, pero bueno, tú y yo sabemos que tienes margen de tiempo y ahora no tienes y esas cosas. O sea que muchísimas, muchísimas gracias. Por favor, un placer y saben que van a contar conmigo el año que viene. Ahí está, ¿no? Ya anotando, haciendo check-in para la 5ª edición de Intelcon, ahí como toca, ¿no? Para ir poniendo el calendario como va tocando, y volverán a salir palabrejas, ransomware, gente que todavía quiere imprimir un bit, volverá. Cosas que pasan. Sí, cosas que pasan. Ahí lo dejamos. Venga, Rodrigo, muchísimas, muchísimas gracias.